Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Rompiendo Paradigmas en esta edición ya 19. Querido Juan José Toral Vivero, estamos cumpliendo casi 5 meses de haber iniciado con este programa, esta videocolumna emitida semanalmente para platicar, reflexionar y criticar, así en su amplio sentido de la palabra, de manera crítica y objetiva, las situaciones que están llevando a nuestro país, gracias a las decisiones de este gobierno, al lugar en el que estamos todavía al borde del precipicio, sin que hayamos caído todavía, pero por lo que pasó esta semana, o más bien por las muchas cosas que pasaban en esta semana, parece que estamos ahora sí al borde de, ha sido una semana, yo creo que desde que empezamos con el programa, sin duda esta es la semana que ha sido más activa, más agitada, más álgida, pero también más delicada y en la que yo creo que ahorita me puedo atrever a decir sin problemas y sin que me pueda equivocar, que esta es la semana en la que más está toda la situación detenida con pincitas o con alfileres. Mejor voy a decir con alfileres. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio, amigo, ¿qué te puedo decir? Pues como siempre, muy contento. Sábado 12 de septiembre. Como bien lo dices, qué rápido se pasa el tiempo. Programa 19, ya estamos en septiembre. Antes que nada, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos acompañan. Quiere decir que, pues, nos hemos cuidado. Yo espero que todos se encuentren bien y rodeados de sus seres queridos. Y pues, ¿qué te puedo decir, amigo? 19 programas que cuando iniciamos esto, jamás me imaginé que cada semana se plantean nuevos retos en nuestro país, se dan noticias. En este caso, yo lo plantearía como inicio que eh, por primera vez ya estamos viendo efectos de la situación que vive el país en primera instancia y en segunda instancia que ya empiezan los temas ya sociales, los de la vida diaria, los de los ciudadanos a pie, a rebasar la agenda política que siempre estaba acostumbrado López Obrador a definir en la semana. Entonces, como bien lo dices, esta semana eh, vamos, hay muchísimos temas, los cuales tú empezarás a plantear, en los que el presidente ya no puede hacerse de la vista gorda, ya no puede voltear a otro lado, y que veremos a partir de ahora cómo es que ese personaje que durante 18 años nos vendió, que conoce el pueblo, que él sabe las necesidades del México real, cómo empieza a resolver estas situaciones que yo diría, si no empieza a atacarlas ya, inmediatamente, pues simplemente no sabemos cómo puedan desembocar en esta situación de una crisis sanitaria, en esta situación donde económicamente el país, pues todo indica va a empezar a transitar una etapa de reactivación muy lenta y donde las cuestiones sociales, por ser seres humanos, obviamente reaccionamos y cuando nos sentimos en crisis no sabemos de qué manera vamos a reaccionar ante la emergencia. Entonces, pues para darte apertura, amigo, agradecido como siempre de que pues pueda compartir este espacio contigo, Claudio. Por supuesto, y como siempre, el agradecido soy yo, Juanjo. Y pues bueno, vamos a entrar en materia porque, pues obviamente, lejos de querer ser un noticiero y de hacer un recuento de las notas como ocurrieron ni cronológicamente ni informativamente, nuestra intención es hacer un análisis y seguramente decidir o definirnos por una sola de las cosas que ocurrieron durante la semana es muy complicada. Entonces, si me permites de manera muy rápida hacer un recuento nada más de las cosas que ahorita están en el foco y en el radar, y para dar paso más bien a la manera en la que estas situaciones se están manejando, eh, tratando de ir de manera cronológica. Hace 8 días que nos pudimos ver y que platicamos,
pues se quedó en el tintero un asunto que tenía que ver con una amenaza a la democracia que habíamos platicado y mencionado, que tenía que ver con la no aceptación del registro de varios partidos políticos que estaban solicitándolo. Entre ellos, por supuesto, el mucho más sonado era el de México Libre, que pertenecen a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, y que dio pie, es decir, yo ahorita lejos de que pueda hablar del asunto del registro, del no registro y de lo que implica, dio pie a que el domingo, en medio de una situación verdaderamente complicada, el presidente dedicó su mensaje estando en su rancho de Palenque, en Chiapas, a burlarse de que no le habían dado el registro a, al partido, que eso no ocurría todavía cuando nos despedimos la semana pasada en el programa. Así es. Y eso genera una serie de situaciones que se van a ir desembocando durante la semana, de manera particular porque las siguientes jornadas dieron origen a una reunión de algunos gobernadores que son la mayor parte de estos de oposición, y 10 de ellos decidieron separarse de la CONAGO. Esta CONAGO, que es esta agrupación de gobernadores de toda la República que se juntan para ver algunos aspectos que surgieron desde el sexenio justamente de Felipe Calderón y que Sí, funcionaban como un, digamos, contrapeso muy importante en los sexenios tanto de Calderón como de Enrique Peña Nieto, pero que en este están viendo que ya no, sí, ya no está funcionando como era, entonces deciden salirse. Y lo que genera una alerta, porque bueno, pues ellos, en palabras de ellos, ir citándolos únicamente, está en riesgo la sí, democracia y por eso deciden salirse. Pero esto es así uno de es. los puntos que digamos que de manera política se están dando. Sin embargo, para cuando nosotros terminamos el programa, ya llevaba 3 días tomada la oficina central de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República, en Sí, particular la oficina que se encuentra en República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, que se convirtió en la sede principal de la comisión desde que Rosario Piedra Ibarra, la hija de esta luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra, que tuvo un familiar directo desaparecido en la década de los sí, 70 y que se había convertido en una persona pues respetable porque por ser activista, luchadora social, buscando siempre la justicia para estas personas que tenían familiares desaparecidos, asesinados, víctima de estos movimientos que encabezaba principalmente Luis Echeverría. Este, pues parecía que esta persona pues tenía cierta empatía con las víctimas o con las personas que carecen ahora de respeto a los derechos humanos en nuestro país, obviamente desde hace décadas. El asunto es que esta señora pues no llegó de la mejor manera a la comisión, a encabezar la comisión, y decidió irse a esta oficina de República de Cuba para establecer ahí su oficina principal, y al no atender, que es una de las cosas que han sido constantes desde que ella es la presidenta, la ombudsperson, se le conoce, sí, sí, sí. este, pues no atende, y entonces unas personas cansadas de que no ha habido una atención toman las instalaciones, y de una manera simbólica una mamá de una de las niñas violadas en un jardín de niños, a la cual no se le da atención al caso, que es importantísimo y muy grave, por supuesto, eh, Se amarra la silla, se ata a una se ata, silla sí, y está sí, haciendo ahí una toma. Y esto, bueno, ocurrió desde el jueves de la semana pasada. Pero sí, vimos justamente el lunes o martes en esta semana que ya muchos más activistas toman, pues sí, sí hay una vandalización, esa es la palabra con la que se tiene que describir, pero yo no me quiero referir al acto de vandalización como algo, una crítica, sino sí, como sí, una sí, expresión de llamar la atención, porque a pesar de que ya llevaba ya ahí esta señora atada en la sala de juntas, pues ya 5 días, nadie le estaba haciendo caso ni le estaban atendiendo, y la señora salió, perdón, con una estupidez diciendo, pues es que a mí no me han dicho que yo quisiera, que querían que yo fuera, y entonces pues si no sí, quieren que vaya, porque a mí no me han avisado, pues entonces yo no voy hasta que no me avisen. O sea, señora, se fueron a amarrar ahí porque no tenían nada que hacer, porque estaban aburridas de la cuarentena y se fueron a amarrar ahí, claro, nada más, ¿no? Pero bueno,
esto, Juanjo, rápidamente, es otro de los eventos que ocurren porque nada más Sí, hay que mencionar que, pues justamente antes de que empezáramos con estas emisiones, el 8 de marzo hay una movilización a nivel nacional, pero por supuesto muy, muy fuerte en México, por sí, un hartazgo que hay por parte de las mujeres de, de no ser atendidas, ni escuchadas, ni tomadas en cuenta en un incremento brutal y sí, apabullante en casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, de asuntos de género que son muy importantes y que, pues bueno, desgraciadamente se atravesó la pandemia y frustró los esfuerzos que estaban haciendo estos movimientos importantísimos para continuar con los reclamos y por supuesto para poderle dar atención, porque 8 días después comenzamos con los problemas de pandemia, pero la crisis estaba tan grande que si estas mujeres en este movimiento hubieran llegado un poquito más adelante, hubieran tenido que ser atendidas, pero también tengo que decir que el gobierno de López Obrador se hubiera visto amenazado en ese momento con, así es. aún así lo digo con todas sus letras y sin temor a estar diciendo ninguna exageración ni nada, a que haya sido derrocado, porque de verdad van con todo, porque el hartazgo y completamente, no quiero decir justificado, porque justificado es como decir, ay, bueno, sí, no, con toda la razón, que eso es lo que vamos a decir, van con esta lucha. Y entonces explota en la Comisión de Derechos Humanos de esta semana, aquí en la Ciudad de México, pero que tiene réplicas en el Estado de México, en Aguascalientes, en Durango, y hace unos momentitos yo lo vi con mis propios ojos en una oficina también cerca de aquí en la casa, en el eje 6 Sur, en Ángel Urraza. También, es decir, esto apenas está comenzando, no hay nada, y saben una serie de cosas que ahora quiero comentar. Pero este es el segundo situación que está dando, de 8 que tenemos en esta semana, mi querido Juanjo. Y perdóname que me tarde un tanto y que esté tomando el micrófono más tiempo, nada más para generar esto, Sí, sí, porque sí. No, 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 el no. Todo mismo el tiempo. lunes tenemos en Chihuahua una protesta por parte de un grupo de agropecuarios que están reclamando el mal uso que se le está dando al agua que se encuentra en una presa en Chihuahua, Así porque es. ellos acusan, y que no es la primera vez, y ya traen también varios meses acusando, que el agua se la está robando Estados Unidos, pero se la están entregando a Estados Unidos porque aparentemente hay un acuerdo del cual tenemos que platicar y hablar, a ese sí un poquito más a fondo y será seguramente motivo de una charla más profunda en otro momento, Sí, para, pues seguramente en un acuerdo por debajo del agua y en lo oscurito que tuvieron Trump y AMLO en la visita que hubo hace poquito, de la cual hablamos también, pero que pues finalmente esta presa que estaba resguardada por un contingente de la Guardia Nacional, cerca de 1,000 elementos, es tomada por casi 5,000 campesinos que sí. enardecidos y enojados por esto empiezan a atacar y en el momento de la negociación a mí me llama la atención algo importantísimo con esto que voy a mencionar más adelante, pero finalmente la Guardia Nacional decide salir de las instalaciones de la presa y los campesinos lo toman. Sin embargo, momentos después, Sí, sí, en sí. un lugar cerca de Delicias, la misma Guardia Nacional ataca a un grupo de personas que se encuentran en la carretera y ataca a Una una pareja. pareja, pero Sí. mata a la mujer de la pareja y el hombre se El hombre está encuentra grave. hospitalizado todavía grave Así por es. impactos de arma de fuego y que finalmente viene derivado de esta misma protesta, ¿no? Es decir, hay enfrentamientos con la Guardia Nacional, hay abuso de poder y violencia por parte de la Guardia Nacional en un asunto que no es menor y que además es gravísimo lo que lo está desencadenando, pero que se encuentran Sí. ahí algunas situaciones que están causando un prender un foquito de alerta porque hay situaciones que están graves. Pero aquí, y solamente aquí, Juan José, hay tres crisis que están sacando. Es una que es una amenaza a la democracia por parte del no permitir que haya un registro de partidos políticos y un ataque frontal y directo y burloso por parte del presidente ante esta Sí, sí, situación sí. y que desencadena la salida de estos gobernadores de la CONAGO, junto con la toma de la CNDH, más este ataque que se da en Chihuahua, que es gravísimo. Sí. Eh,
Y el día de ayer vemos también unas imágenes terribles de una protesta que están haciendo estudiantes de la normal en el estado de Michoacán y que la policía los ataca también. Incluso hay un momento en el que un chofer de un camión Arrolla a atropella, varios arrolla, estudiantes, sí, pasa por claro. encima de varios de estos situaciones. Es decir, ya hay brotes de violencia, Juan José, que son gravísimos, que nos están llamando la atención. Y la reflexión, porque hay más crisis que hay que mencionar, pero la reflexión va hacia esto un poquito. En otros sexenios ha habido, por supuesto, siempre situaciones graves que llaman la atención, que violentan los derechos humanos, Sí, sí, sí. que se generan, se convierten en masacres. Bueno, hay una masacre en el estado de Morelos también, en un velorio de la semana antepasada. Pero bueno, eh, hay situaciones como, por ejemplo, lo que ocurrió en Aguas Blancas, como ocurrió con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en allá, aquel lejano año de 1994, eh, Sí, de este levantamiento de habitantes de Texcoco que se levantan con machetes, ¿te acordás? En el sexenio de Vicente Fox, para evitar o sí, impedir que se haga la construcción del aeropuerto. sí, Es sí, sí. decir, siempre ha habido crisis, ha habido situaciones graves. En todas los sexenios, el presidente ha podido atender una sola crisis al momento, aunque se le hayan presentado tal vez más de una durante el sexenio, pero la manera en la que se atienden siempre es de manera inmediata y generan, y también lo tengo que decir así, comisiones que no sirven para nada, comisiones en las que regularmente el presidente nombra a una persona que dice que lo va a ir a atender y nunca pasa nada, es decir, nunca hay justicia, nunca hay solución, pero por lo menos dicen que la están atendiendo y se está ahí, se conforman. Y lo que sí es una realidad es que esas situaciones se han apaciguado. No ha habido justicia, no ha habido solución, no ha habido esclarecimiento de las cuestiones, pero sí hay un apaciguamiento y la gente se queda tranquila y en paz. Y así habíamos transitado pues casi 40 años. Sí, Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene alrededor de 8 frentes, 8 focos abiertos. prendidos, abiertos, a los cuales son crisis importantísimas, gravísimas, Ujú. que pueden costar la paz social, la estabilidad, la Sí, tranquilidad de la gente, pero por supuesto la continuidad de su gobierno. Y a ninguna de las 8 está respondiendo de ninguna manera ni le está dando ningún tipo de atención, lo cual a mí me parece que es gravísimo y que no está sabiendo atender. Y por supuesto, estas 8 crisis están sostenidas con alfileres, con hilitos, con 3 hilitos, que es, pues por supuesto, la mala atención a la crisis del COVID, que ya cobró el día de ayer más de 70,000 víctimas y que deriva también de otra serie de cuestiones demagógicas espantosas, la de inseguridad y la economía. pues creo que vamos, aunque tocaste los puntos, aquí hay un factor común, Claudio. Primero, hay una soberbia exacerbada en López Obrador que se permea o que en este caso, pues, alcanza a varios de los que conforman su gabinete y en este caso, de atrás para adelante, pues el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, todavía al día de hoy, pues sigue pues plantado en su necedad de que lo que él expuso y la estrategia que se está llevando en México es la correcta. Y lo malo de todo esto es que, bueno, ya hay falta de actas de defunciones en el país porque simplemente los muertos así Están lo están, superados. así lo están evidenciando, amigo. En teoría, y bueno, no en teoría, en los cálculos que están llevando la mayoría de los estudios, estamos llegando casi a los 200,000 defunciones. Ahorita, como bien dices tú, llevamos 70,000 y todo indica que sí, para diciembre vamos a llegar a los 120,000, que realmente son ya innecesarios esas defunciones. En esta semana también se reunieron 6
exsecretarios de salud de sexenios anteriores, y dieron 14 puntos basados ya en los estudios que hay de 6 meses para acá, tanto de la OMS como de diferentes instituciones que se están dedicando al 100%, y son 14 puntos básicos, amigo. Entre uno de ellos es la concientización nosotros como ciudadanos del uso del cubrebocas, del distanciamiento social, pero también te marcan pautas en las que nosotros como ciudadanos no podemos hacerlo directamente, como son apoyos económicos, como son pruebas masivas, Las pruebas. como, así es, como son seguimiento. Entonces, si nos vamos para atrás en función de lo que tú dices, bueno, aquí lo que sucede es que la misma soberbia que el presidente manifiesta le está abriendo ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque lo que es un hecho es que el presidente, si no tiene, le ha robado escaparate a todo su gabinete y a todo su gobierno, entonces todo recae en él. Entonces no hay operadores políticos que puedan hacer frente a cada una de las situaciones que se vienen manejando. Lo de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso realmente lo que está denotando es algo que las mujeres en México ya están fastidiadas, ya las estamos llevando al límite. Son vulnerables, se sienten vulnerables y no se sienten respaldadas, amigo. Y sale el presidente, y aquí es la segunda situación que manifiesta el presidente en cada crisis que se presenta. La primera es la soberbia y la segunda, creo yo, es la falta de empatía. Esa falta de empatía que lo vuelve frío y ajeno a las situaciones que en diferentes situaciones y en diferentes zonas geográficas, por sus diferentes contextos, se tienen que manifestar. En este caso, es un problema nacional donde los feminicidios, las agresiones y la vulnerabilidad que siente la mujer y que por sexenios no se ha atacado, sale el presidente y en lo primero que se afoca es en sentirse él agredido porque pintan un cuadro de Madero. Entonces sale una de estas mamás y le dice, ¿sabes qué? Ese cuadro para mí vale gorro, o sea, ¿cómo le puedes dar más importancia a este cuadro que a mi hija, que fue la que pintó el cuadro y que fue violada? No hay justicia, al día de hoy no hay una respuesta, pero esa mamá afortunadamente todavía tiene a su hija, pero hay casos donde es un peregrinar de las madres o de las mujeres afectadas por diferentes oficinas, de diferentes oficinas de las delegaciones de los derechos humanos, donde no hay respuesta. Fastidiadas, entran y nos muestran lo que viene, aparte de ser soberbio y con falta de empatía, viene aquí sus contradicciones. Nos presentan que en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no hay autoridad, amigo. Hay cortes de carne, hay lujos, hay diferentes situaciones. Lo que no hay son expedientes o expedientes que ya llevan muchos años y que no se les ha dado seguimiento. Entonces, vamos otra vez hacia atrás para terminar el contexto, bueno, oírme como tú lo vas comentando. Se presenta una crisis que también es de años en el estado de Chihuahua, donde hasta donde yo entiendo, y por eso te digo, hay que entender los contextos de cada región, en la cual yo nomás voy a hacer alusión al contexto social. Hay un tratado desde 1944 con Estados Unidos, donde tenemos que compartir el agua, porque el agua que suministra al estado de Chihuahua es un resultado del cauce de dos ríos que compartimos México y Estados Unidos. Pero eso ya está decretado y lo que se tiene que entregar es por periodo de 5 años
y es una cantidad de litros. Aquí el problema que yo veo, amigo, y como bien tú lo indicas, es, primero, mandamos a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, por desgracia y por fortuna, está integrada por militares porque fue un fiasco, un fracaso el reclutamiento del personal para poder atenderlo. La formación de un militar, amigo, está comprobado, es totalmente diferente a la formación de un policía o de alguien que resguarda a la sociedad en una actividad civil. Lo que pasó con esta pareja, que desafortunadamente la mujer falleció, ese es un acto que hacen los militares y es un acto de que si no te detienes, tiramos a matar, porque esa es su preparación. Entonces, ahí también se ve el resultado de algo que está improvisado y de algo que no se está llevando a cabo y de algo que por desgracia ya se empieza a manifestar en diferentes situaciones. Entonces, el militar no está para conciliar. El militar está para someter, amigo. Para Sí. someter, porque esa es realmente su función. O sea, es hacer ejercer la fuerza del arma. La legítima fuerza que tiene la nación, el poder de la fuerza, ¿no? De Así manera es. legítima. Y es, Y para, digamos que el único brazo del gobierno, del Estado, que exacto, tiene el permiso, por decirlo de una forma, porque no es la palabra correcta, pero la facultad, es la facultad que de hacer tiene. el legítimo uso de la fuerza. Y en este caso, pues no podemos culpar al militar. El problema de todo esto que yo estoy viendo, amigo, es que conforme se va desgastando la imagen del presidente, por desgracia, se está apoyando tanto en nuestras Fuerzas Armadas que también poco a poco la va a ir desgastando y es algo que no se merece el cuerpo militar, ni el marino, ni nuestras Fuerzas No. Armadas. ¿Sabes qué te quiero apuntar con esto, Juanjo? Eh, Sí, Aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención, porque pues tú has sido muy enfático durante muchos programas en decir que al ejército lo tiene el presidente trabajando en muchas cosas que no debería de estar trabajando. Entre ellos sabemos perfectamente bien de obreros constructores del aeropuerto de manera particular, pero después también de operar las fronteras, las aduanas y una serie de cosas. Esta semana avisaron además que importante, creo que es almirante, porque es de la Marina, se hará cargo de la administración del ISSSTE. Bueno, así es, amigo. fíjate que el ejército siempre se ha distinguido en nuestro país por mantener la imagen del presidente como uno de los símbolos patrios. Así Yo me es. acuerdo que incluso en la secundaria que teníamos a una persona que nos instruía con algunos guiños militares, hablaba de los símbolos patrios y entre ellos siempre ponía al presidente y yo decía, no, el presidente no, pero para la milicia sí lo es. Y, Claro, y lo tienen en un asunto de que, bueno, si el presidente dice que nos tenemos que parar de cabeza, nos paramos de cabeza porque es una instrucción y por algo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México y es el único que tiene 5 estrellas en México, ¿no? O sea, así de simple. La persona que estaba encargada de la custodia en la presa, que está claramente con un traje militar, así es. y no, ahora no recuerdo bien porque quise volver a buscar la imagen y no la encuentro, pero creo que es un capitán, tiene 3 barras de sus insignias y le está diciendo a la persona con la que está ya negociando, eh, el presidente nos dio una instrucción y el presidente dice, entonces lo vamos a defender porque está ahí. Y el presidente, pues usted votó por él y tiene que sacar. Y entonces el campesino le dice, no, no, discúlpeme, yo no voté por él. Y ni de los que estamos aquí votamos por él. Si usted sí votó, está bien, pero independientemente de esto, le empieza a explicar, mire lo que está pasando con el agua. Si usted abre la presa, lo que va a suceder es que el agua va a llegar y le empieza a explicar las consecuencias y a darle a entender que no importa que haya sido el presidente, la decisión es equivocada,
que está afectando a los mexicanos, pero beneficiando a los estadounidenses, y Sí, que está poniendo en riesgo además la seguridad porque esta apertura lo que haría sería que incluso podría inundar y hacer que se perdieran algunas cosechas y alguna serie de cosas. Fíjate que ahí es donde viene lo que me llama la atención, porque el militar dice, yo estoy cumpliendo órdenes y si yo ahora tengo que decir, se tiene que custodiarse, custodia, yo aquí me quedo. claro, Dicen que eran mil elementos y que eran 5,000 campesinos. sí, En otra imagen que tienen los medios de comunicación se ven a los de a la misma ejército, porque voy a decir ejército aunque sea la Guardia Nacional, sí, sí, sí. empiezan a mover armas de alto calibre, de grandes, que pues por lo menos cada uno de los soldados debía tener un arma de cargo, ¿no? Que Sí. puedan tener ahí. Es decir, si ellos tuvieran tenido que guardar la presa, ¿qué te gusta que cada uno de ellos hubiera disparado a 5 campesinos y los hubieran podido someter de manera inmediata? Pero ¿qué es lo que sucede? El mismo comandante, perdón, la persona que está al cargo, razona, se da cuenta y le dice, señor, usted tiene toda la razón. Estamos defendiendo algo que es injusto y que está contra la patria, contra la soberanía nacional. Y entonces se salen. Bueno, es que ese es otro punto. Realmente, el López Obrador, una de sus cualidades es que tiene la capacidad de dividirnos como personas. El problema aquí es que está enfrentando o confrontando al pueblo bueno, como es los campesinos o los trabajadores de la tierra o los pequeños empresarios, con el pueblo bueno, que es el ejército que está para defendernos. Y es una situación complicada. Y para terminar, de atrás para adelante, como bien dices, el presidente desde su rancho manda un mensaje a Felipe Calderón pues con un tono burlón y todavía le dice pues que le haga como él, que se manifieste. Entonces, aquí es otra incongruencia de López Obrador. ¿Y a qué quiero llegar? López Obrador en el 2006, después de esa elección tan cerrada que tuvo con Felipe Calderón, que Felipe Calderón para mí es su némesis, es su hermano gemelo, son iguales. Duró 45 días en Reforma, amigo, y nadie le dijo nada. Y en ese momento afectó a comercios, a empresarios de la zona. Todos los que estábamos o pasábamos por ahí teníamos que aguantar ver gente caminando, jugando fútbol, haciéndose su comida, bañándose. Entonces, ¿a qué quiero llegar para dar tema o para continuar con la charla que tú quieras indicar? Es cómo una persona que se volvió el rey de la manifestación, el rey del plantón, el rey de De la denostar, protesta. de la protesta masiva, ahora cualquier cosa que él no crea que debe ser justificada, la minimiza. Quiere cambiar el contexto y busca culpables. En ningún momento, amigo, y te vuelvo a indicar, y bien lo dijiste tú al inicio, en ningún momento yo he visto a López Obrador, como vimos al Enrique Peña Nieto, aunque no hablara y aunque no dijera nada, pero en ningún momento lo he visto en un hospital compartiendo la opinión o dando palabras de aliento o apoyo a un enfermo de COVID o familiares. En ningún momento he visto a López Obrador, amigo, sentarse con una madre o con un movimiento de madres que protestan por sus hijas desaparecidas o sus hijas ultrajadas. En ningún momento lo he visto platicando con ellas, seguramente porque él tiene puros varones y no entiende lo que es tener, en este caso, hijas, pero imagino que tiene madre. Seguramente para muchos no, pero la tiene todavía. Yo En creo que este, no, ¿eh? No lo ha demostrado, pero de algún lado salió. sí, él se jactaba de ir de punta a punta del estado y nos lo demuestra comiendo sus comidas exóticas y comiendo garnachas, etcétera, etcétera, pero no lo he visto tampoco
platicar con algún campesino de los que están ahorita en conflicto. Vamos, él concentró tanto su poder en su imagen, en, en querer acaparar todos los temas, que ahora no puede, no sabe de qué manera poder a tocar esos frentes, y que yo creo que su talón de Aquiles, amigo, y la verdad, está menospreciando algo que para mí es delicadísimo. Está menospreciando a la mujer mexicana. Y realmente las mujeres, una mujer con un sentimiento o una herida abierta, amigo, no se controla y puede llegar a generar el movimiento más grande que te puedas imaginar. Y creo que por ahí puede ser una fisura que, si no la atiende pronto, amigo, eso va a permear en otros ámbitos de esta sociedad mexicana, porque también nos está alcanzando ya, o nos empieza a alcanzar, las consecuencias económicas del paquete económico, que si quieres te doy la intro para que lo empieces a platicar, que por decir, y para terminar este contexto, le está dando tanto poder al ejército que incrementó un 14% más del presupuesto para ellos. Pero también el ejército está descubriendo en el aeropuerto de Felipe no sé qué o Santa Lucía un cementerio de mamuts. O sea, ¿qué vas a hacer ahí, amigo? No, amigo, la situación está grave porque, pues, justamente eh, esto es lo que yo me refería hace ratito con los frentes que tiene. Está viendo la situación de una crisis que está terrible con la parte de la mujer, sobre todo con los feminicidios, pero también con los acosos, con la violencia de género, con una cantidad de violencia intrafamiliar que hay y que siempre has dicho simplemente, no pasa nada, eso no es cierto, son mentiras, descalifica. Cuando se Descalifica. presenta este asunto en Chihuahua, que también es gravísimo y que no es ni el primero ni el único de los casos que hay de crisis ahora en términos del campo, que además es algo que hay que atender porque también hay un escozor muy fuerte y el riesgo de que pudiera pasar algo, un levantamiento en esa zona es muy alto. Sí. Y la respuesta es también descalificarlos, hacerlo menos. Es decir, está teniendo ya dos crisis que son muy importantes y que yo repito, eso lo puede llevar a una pérdida de su poder, una pérdida, a derrocarlo incluso, y lo está descalificando, lo está haciendo menos. Pero cuando hay otro asunto de la democracia, también lo está descalificando. Es decir, sus respuestas son descalificar. Sí. Y la respuesta o la parte alterna a la que él le quiera hacer caso, entonces nos lleva a una respuesta que, además de la descalificación, es, tú lo dijiste hace un ratito perfecto, la soberbia, pero junto con la soberbia, además también el camino de la mentira y la demagogia. Y voy porque en el paquete económico que presentan el miércoles a las cámaras y que se empieza a, a mostrarle a la gente, a decirle a la gente qué es lo que va a pasar, hay una cantidad de incongruencias que a mí me llaman la atención porque dices tú, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero que están diciendo que se necesita para obviamente todas las cosas, entre los cuales, por supuesto, está en primer lugar sus tres obras magníficas, ¿no? El aeropuerto que continúa, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ¿sí? Que se está Sí. llevando un gran porcentaje, creo que es el 34% del presupuesto que se tiene estimado, pero eso sí, le quita dinero a los fideicomisos y que déjame decirte, amigo, pero los fideicomisos son finitos, se van a acabar en algún punto. Entonces, si deshace esos fideicomisos y ocupa el dinero para pasarlo a otras partidas, Sí. pues ahora será quitar un tapón que hay en un hoyo para ponerle un curita a una grieta. Entonces, el asunto es que no está solucionando nada. Pero, es decir, ¿y de dónde viene la mayor parte del ingreso que está él considerando? Bueno, pues de la carga tributaria de nosotros, los empresarios a los que está descalificando, que está desprotegiendo y a los cuales no está absolutamente nada.
Pero de esto, independientemente de los porcentajes que tiene, yo te quiero decir, hay algo que me llama la atención de una manera impresionante porque hace que me estalle la cabeza, porque yo no hallo cómo puede sacar. Está pidiendo que haya, por supuesto, un ingreso por parte de impuestos que viene de nosotros, que vamos Sí, a pagar para que pueda sacar las cosas, considerando que hay, dice él, un aumento en el Producto Interno Bruto de más o menos un 10%, sí, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo quiere que haya un aumento del 10% en el Producto Interno Bruto que viene a partir del consumo sí. cuando está recortando los gastos que están generando el consumo? Entonces, Y por lógico. supuesto que yo no entendía de dónde vienen todas las cosas, pero lo pude entender perfectamente bien cuando, quejándose del periódico Reforma, al que ayer le llamó un pasquín inmundo, Sí, sí, sí. le dice que lo está atacando porque le está inventando, le está diciendo una mentira porque le puso el tipo de cambio a 20.50, refiriéndose a que está depreciándose el dinero. Dice, y claro que es una mentira, porque no se está depreciando, no está en 20.50, el tipo de cambio está en, creo que 21.70, ¿no? Paréntesis, es que se me hace que tomó cursos de matemáticas donde tomó Cuauhtémoc Blanco Cuauhtémoc también. Blanco, claro, Exacto. ¿no? Por supuesto. Pero amigo, además, también unos 2 o 3 días antes de este asunto, hablando de las vacunas y de lo que costarían las vacunas, estaba haciendo él un tipo de cambio Sí, donde decía que con 25 pesos se podía comprar el equivalente a algo que costaba $4. Es decir, cree que $4 son equivalentes a 25 pesos. sí, sí, Y sí. luego dice que, pues, perdóname, pero esa comparación le quita a Peña Nieto su famosísimo, nos faltan 5 minutos, no menos 10, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. por Bueno, supuesto. es que él vive en su país alterno, López Obrador, amigo. Y claro que, pues claro, si yo estoy viendo que está diciendo eso, pues claro que puedo entender que crea que vamos a crecer el 10% en el Producto Interno Bruto cuando está recortando la posibilidad de que crezcamos. Es decir, con esto lo que te quiero decir, amigo, y no quiero asustar a nadie, pero el paquete económico que está diciendo no funciona porque está basado en mentiras. Y si está pidiendo que haya 4,000 millones de pesos para llevar a solventar estas cosas, la realidad es que no hay la posibilidad de que se junten ni siquiera los 1,000 millones, ni el 25% de lo que está haciendo, porque no hay de dónde salga ese presupuesto. No, no. Y como bien lo dices, aunque muchos de los analistas eh, serios de México y bueno, evaluadoras, asociaciones civiles que se dedican a verificar la información del presidente, pues indican que es conservadora o lo que presentó el secretario de Hacienda, pero lo que es un hecho es que es básicamente el presupuesto está hecho para la época que viene, amigo, electoral. O sea, obviamente está destinando más dinero a sus proyectos que prometió en campaña y también para sus grupos sociales, porque realmente el apoyo social o los programas sociales no permean a todo México, permean solamente dirigidos A a su su base. grupo base, que es el que él sabe, que es el que le puede dar, independientemente de qué partido, quién es, lo que sea, el triunfo o el gane en las siguientes elecciones del 2021. Aquí lo que llama la atención también es que pues están pronosticando que el barril va a costar entre $41 y 42, que la mayoría de los expertos indican que esa meta pues no se Ni va a a lograr. 20, es probable que ni a 20. Por un lado, ahora, por el otro, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, hizo un comentario coloquial, pero que nos indica qué es lo que viene en cuestión de Pemex. Dice, Pemex eh, se está convirtiendo de ese dolor de cabeza a un cáncer incurable. No es viable que se le siga invirtiendo a algo que ya no produce y que la misma inercia económica y la misma inercia en cuestiones ambientales, pues te lo van a impedir. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amigo? Que si bien López Obrador, como bien lo indicas tú, es
demagogo, maneja también muy bien la retórica, esa retórica que encanta a sus fieles seguidores, pero esa retórica que también lo manifiesta el estudio de Spin, que son verdades o aseveraciones que no podemos comprobar. Entonces, cuando te digo esto, aunque no va a haber gasolinazos, también en el paquete económico, también está indicado que los impuestos que se rescaten, si en el mundo baja la gasolina, en México no va a bajar, porque esos impuestos van a ayudar a la generación de dinero para invertirse en sus Bueno, gastos. él no lo dijo así con todas sus palabras. Ya no va a haber gasolinazos, pero sí va a haber incremento en el precio de la gasolina. Eso lo dijo así con esas palabras. Yo no lo estoy inventando, lo estoy citando textualmente. Entonces, el punto para terminar con lo de el paquete económico que se presentó, pues es un paquete económico que, como dirían Noam Chomsky en sus estrategias de manipulación, es un paquete económico en donde te dicen que nos tenemos que apretar el cinturón, pero no es otra cosa, amigo, que es ver por los intereses de López Obrador, porque lo que sí no hay, no aparece y no va a haber son iniciativas contracíclicas. ¿Qué quiere decir eso? Iniciativas inversas a la crisis donde tienen que activarse la economía y hay dos factores fundamentales, la inversión pública, que es por medio y de ahí se desata lo que los 10 gobernadores salen de la CONAGO, es porque lejos de haber estímulos, les van a pedir más a esos estados que generan el 35% del Producto Interno Bruto. Entonces, ellos lo que hacen es, yo me salgo, empiezo yo a decretar políticas públicas que sean e incentiven y generen inversiones, porque si nos vamos por el lado del gobierno federal, pues el gobierno federal quiere todo para ellos, pero no nos da nada a cambio. No, Y aparte, y sí, aparte no hay incentivos al empresariado. y además con todo el asunto de no estoy dando las condiciones para que venga inversión extranjera porque no hay respeto a la ley, Claro, porque yo mismo estoy con estas cuestiones que, y también hay que comentarlo y decirlo, ante la situación de la crisis por el COVID, del incremento de fallecidos, y que ya lo dijiste hace ratito, que se hayan agotado los folios para las actas de defunción, que, eh, que no hay medicamentos para cáncer, que los hospitales no tienen medicamentos y no pueden hacer atención al bla, bla, bla. Es decir, voy a tomar mucho dinero de los cachitos del avión para la rifa y se los voy a dar a los hospitales a ver si alguien se saca, el suertudo tendrá y que lo ocupen para lo que quieran. Bueno, ¿por qué si yo estoy rifando un avión que no se puede rifar porque es arrendado? Pero entonces voy a rifar el monto de el equivalente, pero que no lo puedo hacer tampoco porque va en contra de la ley. Entonces, voy a hacer la rifa, pero no se puede hacer la rifa. Y entonces vendo los coches, pero no se venden porque no estoy teniendo el apoyo de la gente que me está vendiendo. Y entonces tengo que ver cómo lo hago. Y hay una serie de factores. Y entonces en lugar de dar la vuelta de manera directa, ahorita voy a dar 500 millones de pesos para que tengan insumos, medicamentos, buena atención y todas las cosas. No, le da la vuelta a las cosas. Es decir, no está atendiendo las cosas, está utilizando estrategias demagógicas y lo peor de todo es que eso lo estamos viendo en el paquete económico, en los insumos, en la cuestión electoral, en todos lados. Es decir, no hay una atención real a la situación que se está tomando de frente y todo lo está resolviendo con descalificaciones, con mentiras, con darle la vuelta, con decir que no sé qué. Y el asunto está alcanzando una situación crítica, amigo. Yo te puedo decir de primera mano, en esta semana recibí la información real, directa, es decir, no me lo platicaron ni nada. Un amigo que está trabajando en una empresa a la cual una entidad de gobierno le debía dinero, le pagaron, en lugar de pagarle el dinero que le están debiendo desde que empezó el sexenio por prestación de servicios, le sí. pagaron su equivalente en cachitos para la rifa del avión. ¿Sabes qué es lo triste de eso, amigo? Independientemente
de la situación que indicas con respecto a cómo López Obrador está manejando esta situación tan desastrosa del avión, que por desgracia, amigo, nos está reflejando, ese avión presidencial nos refleja las dos realidades de la política. Están hablando que ya me calle porque ya me quieren censurar, mira. Sí, está reflejando los excesos del gobierno pasado, pero también está reflejando la ineptitud de este gobierno. Y pagar con cachitos a proveedores o dárselos al INSABI para que obligue a que lo compren sus directores o médicos, en vez de dar dinero, eso por desgracia, amigos, se traduce en este momento, en particular en el INSABI, en muertes. El 70 u 80% de las defunciones que va a haber este año en tratamientos de gente con cáncer es porque no hay medicamentos y porque no hay atención. No le están dando Entonces, atención. qué tristeza, qué lamentable. Y lo peor de todo es que el presidente, lejos de empezar a asumir eso que tanto cacareó, de que él sí sabía, él tenía liderazgo, y empezar a dar estrategias que ayuden al país a salir adelante, siga buscando enemigos y que la gente que le siga creyendo ese tipo de cosas. Es gente que está siendo manipulada, amigo. Totalmente. Y además, a mí me preocupa porque, pues ya lo habíamos platicado, aunque eh, me la sigan guardando, amigo, porque de Pío López Obrador ya habíamos visto pues los escándalos y lo que estaba haciendo. Esta semana, bueno, desde la semana pasada se dio a conocer que otro hermano de nombre Ramiro, cuya esposa tenía un cargo en Macuspana, Sí. hizo una desviación de 223 millones de pesos, que es nada más el 30% del presupuesto para un año para ese municipio, es decir, la tercera parte, y pues casualmente apareció en las cuentas de la familia, y este es Ramiro, el otro hermano. Y falta el que te decía, Arturo Alejandro, creo que se llama, o Alejandro Arturo, no me Sí, acuerdo, sí, sí. que es el que en Veracruz también con un desvío impresionante, es decir, el otro frente y la otra crisis que viene y que está haciendo, que yo lo que te digo ahorita, para ya concluir, porque ya nos comió el tiempo, Sí, sí, sí. pero es que la corrupción se sigue manteniendo, los excesos sigue habiéndolos, este, hay un desvío de fondos impresionante y que pues esta necedad de querer mantener las obras faraónicas que no sirven para nada, porque Sí. habrá que decirlo, y déjame decirlo rapidísimo, ¿cuál es el propósito de tener un tren Maya? Es decir, ¿para qué es? Pues para el turismo, pero no hay condiciones para que haya turismo en los próximos 5 años, no hay condiciones para que haya turismo ni extranjero ni nacional. Ujú. El aeropuerto, pues también, aunque tiene que ver con un asunto de infraestructura y de transporte que por supuesto beneficia mucho a la cuestión económica y de negocios, también de turismo, Sí, sí. no tiene un propósito porque no hay ahorita condiciones ni para que se hagan negocios, ni turismo, ni extranjero, ni nacional. Por lo tanto, cuando se termine el aeropuerto, tampoco va a haber un propósito real para ello. Y la refinería de Dos Bocas va a estar refinando algo de una empresa extinta para cuando se termine. Entonces, tampoco hay ningún propósito. ¿Por qué la necesidad de llevar trabajo a empresas que no funcionan? Bueno, pues porque ahí hay una oportunidad impresionante de desviar el dinero y de guardárselo. Entonces, por supuesto que sigue habiendo corrupción, por supuesto que él se sigue robando dinero a través de sus hermanos y que es la única razón por la cual se pueden mantener estas obras. Y entonces no hay absolutamente ningún cambio de nada. Dos datos para concluir también este tema, amigo. El primero, Manuel Butler, el, el que hace fraudes electorales y el que hace ¿Sí? mil cosas y que ha transitado por el PRI toda su vida, es el que gana más de los que acompañan o del gabinete o de su grupo de políticos, es el que gana más de todos ellos. Una, dos.
El gusto de los videos o del escándalo Lozoya duró 2 días porque le sacaron el video de Pío y esta semana sale en el Universal que Enrique Peña Nieto y un subsecretario le mandaron un mensaje directo a Ujú. Palacio Nacional de que por lo menos tienen ahí ya, como dicen en mi pueblo, a tiro de piedra, 18 videos más de gente muy cercana. Entonces, para la gente que sigue a López Obrador, el combate con la corrupción es demagogia y acuérdense, no es los mismos los corruptos del PRI, del PAN, del PRD que sus corruptos. Sus corruptos no hacen fraudes, no hacen No, corrupción. son Ellos aportaciones. hacen aportaciones y yo quisiera saber y me gustaría, de veras me gustaría como acto de congruencia, que empezaran a investigar a Pío y que también López Obrador nos empezara a mostrar su cuenta de Banorte que utilizó durante 18 años y que no vivía no con 200 pesos, sino había una cantidad de recursos que por ende empezaron a grabar, que llegaban en bolsitas de papel y que nunca transitaron por la ley o en este caso como lo indica el INE. Entonces, para terminar, es y estamos en una situación de prueba, de evaluación, su prueba de ácido de López Obrador, y yo quiero ver cómo va a manifestar, cómo va a qué estrategias va a utilizar para afrontar esta situación que ya se le está pasando del terreno político, amigo, al terreno social. Y cuando se te pasa al terreno social, esa situación sí ya empieza a poder tener y a poder tener otros tintes de otro tipo de color, porque ya estás hablando de la gente y no de políticos. Yo te puedo decir ahora sí, con toda la seguridad y con las pruebas reales, Sí, sobre todo la última semana, lo que me puede dar cuenta es que cada vez es más indefendible la 4T porque, pues como bien dices, ya se está pasando a terrenos que están afectando la vida diaria de la gente y cuando llega a afectarles la salud, el sustento, la comida, la tranquilidad, por supuesto que ya no hay ni 4T, ni Mesías, ni esperanza que lo pueda sostener. Esto no puede durar mucho y eh, yo lamentablemente creo que el siguiente paso para que pueda mantener este presupuesto que está diciendo, al no poder tener el precio del petróleo como lo tiene, ni la recaudación tributaria, ni nada, va a tener que verse a través de una devaluación que por supuesto no está en el panorama ni lo están pintando, porque si lo dicen crearían un caos impresionante, sí, sí, sí. pero yo sí creo que es una de las posibilidades que viene de manera inmediata porque es la única manera de recibir dinero para sacarlo y que eso por supuesto se va a ver reflejado en una baja tremenda en el apoyo que tiene López Obrador por parte de sus bases, quienes tampoco están recibiendo de manera real Sí. los apoyos que él tanto presume y dice. Y ante estos escándalos de corrupción con su familia de manera directa, pero además ante estas crisis y estos frentes que tiene, no atenderlos, descalificarlos y creer que son juegos y echarle la culpa a las cosas. Y por ejemplo, decir que el culpable de la corrupción de su hermano es el periódico por sacarlo a la luz y no el hermano por ser el corrupto, pues por supuesto que se le va a acabar muy pronto. Esto se ha notado, de verdad, no sabes la cantidad de tweets y de apoyos que han disminuido impresionantemente a favor de López Obrador en las últimas 2 semanas, porque no hay nada y mucha gente se está dando cuenta de la verdadera problemática y de la dimensión que está teniendo, pero sobre todo del riesgo que están teniendo al estarse enfrentando. Pero además no hay otra razón, amigo, más que ver que aquí en la cartera se está viendo reflejado ya la realidad que ya nos alcanzó y que no hay un revés que se pueda hacer. Pues yo para concluir, amigo, simplemente te puedo decir que López Obrador está entrando en ese callejón que
se la va a jugar todo por todo, va a echar toda la carne al asador, va a jugar sus últimas canicas, le está apostando y creo que cualquier resultado no es bueno para nosotros como mexicanos. Le está apostando en tener las mayorías que, ojo, él está desaprovechando un contexto histórico. Es el primer presidente que llega legítimo y con mayoría de la nueva era, no de la era del PRI dominante, pero de la nueva era está llegando con legitimidad y con las mayorías en las cámaras. Él lo que quiere es seguir teniendo eso porque hasta ahorita está destruyendo las instituciones, pero no está sentando bases y lo está llevando todo a la moral y a sus ideas. Y como bien dices, la gente en algún momento, por falta de trabajo o por falta de dinero o por falta de oportunidades o por ver amenazada su seguridad, pues de eso no va a vivir, ni de los ideales, ni de la moral de López Obrador. Entonces, yo con esto me despido, amigo, como siempre. Te agradezco mucho la oportunidad de compartir esta videocolumna. Agradezco a todos los que nos acompañan. Espero que se encuentren bien y rodeados de seres queridos. Y pues la recomendación que yo hago cotidianamente, amigo, es vamos a leer un poco más de política, vamos a ser un poco juiciosos, tener criterio propio, leer. Mira, yo leo mucho y sigo a muchos pro-AMLovers porque no nos tenemos que sesgar solamente a una visión. Tenemos que tener un criterio amplio y tenemos que ver qué es lo que defiende la otra parte. Créeme que los AMLovers o los líderes de opinión que utilizan a López Obrador para defender sus causas se están quedando ya muy cortos. La única defensa que tienen son Felipe Calderón y el narcoestado. Documentos de publicaciones X que hablan de inversiones fantasmas, pero tú dijiste bien, en la cartera, cuando nos alcance la realidad, ese tipo de personajes y ese tipo de noticias van a estar o sin sustento o vacías. Entonces, pues amigo Claudio, como siempre, te mando un abrazo. Qué grato es verte, platicar contigo, qué oportunidad nos abriste en lo particular a mí y a los que nos ven de transitar 19 semanas y estar cotidianamente dando nuestro punto de vista como ciudadanos sin ningún contexto político personal y dejando a un lado filias y fobias y tratando de una manera muy respetuosa de dirigirnos a los que nos ven y pues simplemente el que la vida, Dios, el destino nos dé la oportunidad de encontrarnos nuevamente la próxima semana, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, mi querido Juanjo, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por compartir estos 19 ya programas. Espero que podamos continuar con este ejercicio democrático Sí. y haciendo una crítica reflexiva y profunda sobre estos acontecimientos y pues esperar a ver qué nos va pintando el camino ¿Qué en nos esta depare ruta esta semana de la 4T. A de ver, la esta semana 4T? sobre todo vamos a ver el martes quién se gana el avión, no avión, o el monto que no se puede dar, pero pues ya veremos a ver en qué termina este cuento que yo no le veo que tenga un final feliz. Y seguramente las protestas, tanto en Chihuahua como en la comisión y con muchas cosas, van a seguir continuando esta escalada de protestas y de violencia. Sí. Entonces, pues preparémonos para ver de qué platicamos en estos días. Sí, amigo, cuidémonos, festejemos con calma, salgamos de nuestra casa solamente si es necesario. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Sí, y a ver qué tal los festejos patrios con las antorchas el martes en la noche. En fin, hasta la próxima, Juanjo y amigos que nos acompañan. Que tengan muy bonita semana. Hasta pronto.